pues antes de comenzar les quiero contar un poco sobre esta nueva área de práctica del derecho. Antes de entrar en materia, les quiero hablar sobre el Fashion Law a nivel internacional y en nuestro país. El Fashion Law es una nueva práctica especializada en la industria de la moda, donde lo que se busca es hacerle un acompañamiento jurídico a esta industria de una forma mucho más puntual, mucho más especializada. Es un área que tiene de existencia aproximadamente 10 años y en nuestro país pues llevamos solo unos pocos años incursionando ya como área de práctica y como tema especializado. Entonces siempre se suele asociar la industria de la moda y la protección jurídica a temas de propiedad intelectual. Sin embargo, pues el Fashion Law tiene un campo interdisciplinario y dentro de las prácticas que tienen, por supuesto, se encuentra la propiedad intelectual y hoy pues hablaremos de las aplicaciones que tiene el derecho de autor para proteger creaciones de la industria de la moda. Bueno, en primer lugar, vale la pena señalar que a través de derechos de autor pues siempre tenemos que hablar obligatoriamente de la protección de obras, en este caso de obras artísticas, y por supuesto que sean creaciones de carácter original, que sean producto del ingenio humano, en fin. Y pues esto tiene que estar a su vez en un soporte material, porque pues seguramente ya varios de mis colegas pues lo han repetido en múltiples ocasiones, las ideas pues no son protegibles per se, entonces por esta razón tiene que estar en un soporte material. En este caso pues hablaremos de prendas de vestir, hablaremos de accesorios, hablaremos de todo este tipo de creaciones. Hace un par de semanas salió esta noticia que es bastante reciente, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció al respecto de la posibilidad de proteger a través de derechos de autor las prendas de vestir y si realmente es una herramienta aplicable o no para esta industria. Debido a este caso puntual, y pues ustedes dirán que por qué estoy hablando de la Unión Europea y por qué estoy hablando de otros países diferentes a Colombia, pues al ser esta área tan nueva y al ser esta área tan novedosa, pues tenemos que hacer ciertos traspasos de normatividad, tenemos que reinterpretar nuestras normas ya existentes para poder hablar y ampliar esta área en nuestro país. Entonces, por eso los precedentes normalmente siempre tenemos que remitirnos a jurisprudencia internacional porque desafortunadamente en nuestro país todavía no tenemos suficiente bibliografía ni precedentes como quisiéramos tener. En este caso, lo que nos dicen en el Tribunal de la Unión Europea es que no se puede proteger las prendas de vestir a través de derechos de autor precisamente por carecer del componente de originalidad que requiere una obra artística. Entonces, por el componente utilitario, por el elemento estético que suele tener las prendas de vestir, por esta razón se aleja un poco de la protección de las prendas de vestir en derechos de autor. Sin embargo, hoy les quiero mostrar un poco las aplicaciones que sí tiene esta herramienta de la propiedad intelectual para proteger ciertos elementos y ciertas particularidades de esta industria. Por supuesto, tenemos que hablar de las ventajas y las desventajas que representa para una industria que es tan acelerada y que es tan cambiante como es la industria de la moda, pues de hasta qué punto también resulta viable y conveniente proteger a través de una figura como derechos de autor, pues precisamente por la duración y la vocación de permanencia que tiene las prendas de vestir y las colecciones de moda, pues por supuesto al no pretender durar en el tiempo, tanto tiempo como nos otorga la protección, pues seguramente no nos conviene tener una protección de 70 u 80 años porque es demasiado extensa para una colección que seguramente en 6 meses ya va a salir del mercado. Entonces, pues se vuelve también un poco obsoleto el tema de este tipo de protección. Sin embargo, hay ciertos elementos que sí podemos proteger
a través de esta figura y para lo cual sí nos resulta útil el tema de proteger a través de derechos de autor. Adicionalmente, pues hay un carácter de subjetividad en la definición de obras originales y en el componente de originalidad, y pues por supuesto en esta industria hasta qué punto realmente los diseñadores están siendo 100% originales o no lo son, porque pues todos tienen una referencia, una inspiración, en fin. Entonces pues ahí es cuando se vuelve un poco problemático el tema y donde solemos escuchar que X diseñador plagió al otro, que X diseñador está copiando al otro diseñador. Entonces pues esto se vuelve un tema también de mal uso del lenguaje y pues ya les precisaré un poco sobre esto. Estos dos términos son bastante utilizados y mal utilizados en los medios de comunicación al hablar de industria de la moda. Solemos escuchar muchas veces que afirman que se trata de plagios cuando estamos frente a una coincidencia creativa, cuando estamos frente a una tendencia. En la industria de la moda se habla de tendencias, normalmente cada colección está inspirada en ciertas gamas de colores, en ciertas referencias visuales, y por esto solemos encontrar muchas similitudes entre los diferentes diseñadores que hacen parte de una misma colección o de una semana de la moda. Entonces no es gratis que todos manejen la misma gama de color por temporada, que todos tengan siluetas similares, porque pues eso también es lo que comercialmente se está vendiendo más. Entonces es muy atacado también de nuestra parte decir y salir a afirmar que otra persona está plagiando por el simple hecho que consideramos que tiene alguna similitud a lo que nosotros vemos o conocemos o vendemos. En las redes es muy común esta práctica que se conoce como social shaming, que es salir a denunciar en nuestras redes sociales y usar nuestras redes sociales para hacer este tipo de denuncias, pero muchas veces no nos percatamos de las implicaciones que puede tener para la reputación de la otra marca, para la reputación del otro diseñador, si yo estoy saliendo a decir a viva voz que lo están plagiando, que se trata de una copia, que me está copiando, en fin. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estas precisiones y cuando usamos estos términos. Adicionalmente, siempre que hablemos de plagio, obligatoriamente tenemos que hablar de obras o de creaciones que están protegidas por derecho a autor. Hay muchos casos en la industria de la moda que se tratan de violaciones de diseños industriales, violaciones de patentes, infracciones marcarias, en fin. Son otro tipo de infracciones y otro tipo de alteraciones, más no necesariamente estamos frente a un plagio. Y por supuesto, un fenómeno que ataca a esta industria pues es la piratería, y es todo este mundo de falsificaciones, de réplicas, de imitaciones, pues que encontramos en todas las esquinas, y que es bastante común, que a su vez también va ligada a delitos como el contrabando, que tiene también pues toda una cadena delictiva detrás, y no se trata solamente de juzgar o mal ver a quien compra una imitación, porque al final pues es decisión de cada uno si quiere hacerlo o no, pues si realmente se siente representado y se siente tranquilo usando una réplica, o prefiere apoyar la industria nacional, o prefiere tener y ahorrar hasta poder comprar el producto original, en fin. Entonces pues ya eso también depende de la ética y la conciencia de cada uno, si quiere consumir piratería y si quiere consumir imitaciones. Entonces pues este también es un flagelo que nos ataca en esta industria. Dentro de las posibilidades que nos brinda el derecho de autor y que nos brinda esta particularidad, esta herramienta de la propiedad intelectual, podemos llegar a proteger los dibujos y los bocetos de los diseñadores como una obra artística, siempre y cuando pues cumpla con los requisitos para hacer una obra artística, por supuesto, pero pues es una de las formas que podemos encontrar para proteger también las creaciones de los diseñadores. En el caso de las creaciones textiles,
normalmente pues solemos irnos al tema de diseños industriales, solemos pensar que es la única herramienta que tenemos para proteger este tipo de creaciones, y ahí pues vale la pena señalar que en nuestro país pues no existe una exclusión entre las dos protecciones y pueden sobrellevarse una protección tanto en diseño industrial como en derecho de autor si hay lugar a que se proteja por este medio. Entonces, acá está un pequeño paralelo de los casos en diferentes países donde para proteger una creación textil, pues hay ciertos países que sí tienen en cuenta el mérito de la obra, hay ciertos países que sí requieren que haya una separación conceptual del bien inmaterial, hay otros países donde justifican la unidad del arte y otros en los que existe separabilidad y en los que no existe separabilidad. Entonces, pues encontramos que en Alemania, por ejemplo, sí nos obligan a que exista mérito de la obra para ser protegida a través de derechos de autor. En Estados Unidos y en Italia nos rige la separabilidad. En Francia nos hablan de la unidad del arte, y en Colombia, siempre y cuando cumpla con los requisitos de obras artísticas, pues entraría dentro de la esfera de protección de derechos de autor. Nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor se ha pronunciado sobre este tema y pues al estar inmersa y trabajando el día a día de esta industria, pues agradecemos este tipo de conceptos porque, como les decía, pues tenemos muy poca jurisprudencia, muy pocos pronunciamientos, muy pocos conceptos en nuestro país, a diferencia de lo que está sucediendo en otros países, pues sí estamos bastante atrasados en esta industria y en legalizar y en regular un poco mejor este tema. Y pues no es un secreto que Colombia, pues la industria textil es una industria que tiene más de 100 años, es una industria que aporta al PIB nacional, es una industria que genera empleo, es una industria que aporta al desarrollo económico del país. Entonces, ¿por qué no regularlo? ¿Por qué no enfatizar un poco más y especializarnos también en asesorarlos mejor dentro de toda esta cadena de valor? El pronunciamiento y el concepto que nos da la Dirección Nacional de Derechos de Autor es que podemos proteger los diseños, los dibujos, los apliques, las prendas de vestir que se encuentren, los dibujos que encontramos fijados en una prenda de vestir, así como los broches, los apliques, en fin. Esto se puede proteger a través de una figura que se conoce como obra de arte aplicado. Entonces, esto quiere decir que siempre y cuando yo lo pueda plasmar en un soporte material, en este caso en una tela, pues yo puedo llegar a proteger esta obra de arte o este dibujo o este estampado que yo estoy plasmando en la tela. Entonces, la prenda de vestir, como les decía inicialmente, per se no está protegida, o sea, yo no puedo proteger la camiseta, pero sí puedo proteger el dibujo que está plasmado en la camiseta. Entonces, obviamente, esto siempre tiene que tener como ciertos requisitos y ciertas rigurosidades propias de derecho de autor, pues no es que cualquier creación y cualquier obra pues automáticamente va a entrar a ser aplicada con esta figura o va a ser considerada obra de arte aplicado, pero pues es como una de las herramientas más útiles que nos da actualmente el derecho de autor para proteger estas creaciones en nuestro país. Acá podemos encontrar un ejemplo. Ella es una ilustradora colombiana que se llama Luisa Eloísa, y encontramos por una parte su ilustración y por otro lado encontramos la prenda donde está plasmada su ilustración. En este caso, pues ella lo que protege es el dibujo, su estampado, su creación, y que posteriormente pues va a estar plasmada en un soporte material que puede ser tela. Entonces, es una forma de proteger este tipo de creaciones, y también es uno de los consejos que les solemos dar a los diseñadores para que sean un poco más originales y para que innoven mejor en el tema, que es el de crear sus propios textiles, porque pues de esta forma evitamos un poco encontrar que otra persona está utilizando la misma tela si yo soy el que estoy creando esta tela. Entonces, pues es como una pequeña garantía. La resolución 303 del 2010 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos habla de los requisitos para registrar una obra de arte aplicado. Esto quiere decir que yo tengo que adjuntar
una descripción completa y detallada de la obra que yo estoy pretendiendo proteger, y por supuesto que tiene que estar plasmada en un soporte material. No importa si el soporte material tiene funciones utilitarias o no, como son las prendas de vestir que tienen funciones utilitarias, pero siempre tengo que entregar alguna forma de soporte o de probatorio para poder solicitar el registro. Otro ejemplo que encontramos en derechos de autor en la industria de la moda es el caso de las ilustraciones de moda. Las ilustraciones de moda pues son obras artísticas y son pues dibujos, son creaciones particulares, y pues en este caso que les pongo acá de referencia pues es un caso colombiano donde Pilar Castaño, que seguramente todos la conocen o la han escuchado o la tienen de referencia, pues resulta que ella contrató a una ilustradora para su libro, y pues a la ilustradora al parecer se sintió un poco agobiada por tiempo, por estrés. Por supuesto esto no lo justifica, pero el caso fue que ella, pues su ilustradora, dentro del book que tenía que entregar a la editorial, incluyó varias ilustraciones de ilustradoras de otros países que encontró en Google. Entonces, por supuesto, la cara visible en este caso era Pilar Castaño porque era su libro. La mayoría pues no conocen el nombre de la ilustradora, pero siempre la reputación y quien se va a ver afectado pues va a ser el titular del libro. Y pues en los casos de libros y de contratos editoriales, normalmente uno como autor de un libro pues se compromete a respetar la propiedad intelectual que está inmersa en el libro. Entonces, por supuesto, tuvieron que llamar a la ilustradora, pedirle explicaciones, los libros los tuvieron que retirar del mercado. Ustedes saben lo que implica retirar todo un tiraje de libros del mercado. En términos pues económicos, obviamente afectó bastante a la ilustradora y a su familia, quienes tuvieron que asumir, por supuesto, los costos de esta mala decisión. Y muchas veces pensamos que porque encontramos en Google, que porque está en redes sociales, automáticamente son de dominio público y podemos usarlas y podemos incluirlas en nuestros textos, podemos imprimir camisetas, podemos imprimir mugs, podemos hacer un sinfín de cosas con estas imágenes porque creemos que por estar en Google o estar en una red social ya son de uso público, y realmente no es así. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este tipo de creaciones, hay que respetar la autoría también de estos creadores, y no podemos tampoco subestimar a nuestro público y creer que porque es un ilustrador de otro país o porque se encuentra en otra parte alejada, pues seguramente no nos va a afectar y no tiene nada que ver, y en nuestro país no se van a enterar o en nuestra ciudad nadie los conoce, porque eso suele pasar, que subestimamos mucho a nuestra audiencia. Y pues realmente el poder de la globalización y el poder del internet pues también facilita mucho el acceso a este tipo de información y a poder comprobar realmente quién es el autor de una obra o de una creación. El tema de fotografías pues es algo bastante común y bastante utilizado en la industria de la moda como medio de comunicación. Por supuesto, desde los inicios de esta industria pues siempre se ha transmitido, esta industria se ha querido comunicar a través de editoriales de moda. Todavía encontramos revistas impresas, todavía encontramos este tipo de materiales, existen fotógrafos especialistas en esta industria, y pues no es gratis que sea una industria billonaria a nivel mundial, y pues parte de los que componen esta cadena de valor y que componen esta industria pues son los fotógrafos de moda. En estos dos casos puntuales encontramos dos fotografías, una del 89 de Steve Meisel, que es un fotógrafo de moda bastante reconocido, y una fotografía que publicó Vogue 2011 con la del 89, la original es con Linda Evangelista, la otra es con Isabel y Fontana como modelo,
Sin embargo, pues ustedes pueden ver las similitudes entre las dos fotografías y pues que la composición de la fotografía es bastante similar. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado cuando nos queremos homenajear, como dicen muchas veces, o hacer referencia, o es que me inspiré, o es que yo lo admiro, en fin, pues hay que tener también mucho cuidado con este tipo de referentes que tenemos, porque podemos pasar al otro lado y podemos caer en un caso de plagio. Este otro caso es de un fotógrafo que se llama David LaChapelle y un video de Rihanna. Pues, como ustedes saben, los videos también están compuestos por múltiples fotografías y pues en este caso hubo una persona con el suficiente tiempo libre para tomarse la molestia de encontrar la milésima de segundo exacta en la que la fotografía era igual a la parte del video de Rihanna. Entonces, pues como les digo, no subestimemos a quienes nos estamos enfrentando y más en este medio digital. Al hablar de fotografía y al hablar de derechos de autor de las fotografías, también encontramos como contraparte el derecho del uso de imagen. El uso de imagen es un tema bastante delicado porque también nosotros pensamos que podemos ir usando las fotografías de las personas a diestra y siniestra sin contar con su autorización, que podemos tomarle fotos a las personas en la calle y publicarlas, que podemos hacer un sinfín de cosas con las imágenes de las personas y pues que eso está bien y solemos pensar eso erróneamente. Desafortunadamente es un tema bastante delicado y que ha escalado incluso a demandas millonarias, que ya les mostraré un par de casos. En nuestro caso colombiano, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho de uso de imagen, donde nos señala que la imagen y la identidad de una persona pueden ser injustamente apropiadas, publicadas, expuestas, reproducidas o comercializadas por otros sin su consentimiento. Entonces, siempre que yo vaya a utilizar con cualquier fin comercial puntualmente, que es el caso más controvertido, siempre tengo que tener una autorización de esta persona para usar su imagen. Entonces yo no puedo salir a vender la foto de mi amiga que es divina y yo le quiero tomar fotos y ella es blogger y ella es instagramer y ella publica toda su vida en redes sociales, pero no por esta razón yo puedo coger la foto, imprimirla en camisetas, en mugs, venderla porque ella sabe, le divinan las fotos o porque ella trabaja de modelo, en fin, eso automáticamente no la convierte en una imagen de uso público. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto y por supuesto hay ciertos casos y ciertas excepciones, limitaciones a derechos de autor en los que yo sí puedo usar imágenes como referencias, usar imágenes dentro de una conferencia, usar imágenes para uso privado, para uso personal. Hay ciertas excepciones y limitaciones en los cuales yo sí puedo usar estas imágenes y no estar violando los derechos de esta persona. Adicionalmente, cuando hablamos de uso de imagen y de imagen personal, también tenemos que hablar de datos personales. Entra también el tema del tratamiento de datos personales porque la imagen de una persona hace parte de sus datos personales. Entonces, normalmente creemos que solamente con que tengan nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, eso ya son los datos personales de nosotros, pero si nos están tomando una foto para ingresar, por ejemplo, a un edificio, si nos están tomando una foto en un evento, si nos están tomando una foto con ciertos fines publicitarios, pues en este caso estarían atentando contra mis datos personales y yo tendría que dar la autorización expresa para el tratamiento que ellos vayan a dar de esto. Adicionalmente, por ser un dato personal, está ligado al derecho a la intimidad, al derecho a la honra, al derecho al buen nombre y por ende, por ser derechos fundamentales, puedo protegerlos a través de acción de tutela. Entonces, como les digo, pues es un tema bastante delicado, entonces no se trata de ir compartiendo imágenes a diestra y siniestra porque pues podemos incluso estarnos enfrentando a una acción de tutela sin saberlo. Adicionalmente, pues encontramos el tema de la buena reputación y en el caso de las personas jurídicas del goodwill y por esto pues también nos podemos ver inmersos en ciertos problemas si estamos afectando con estas publicaciones la buena imagen o la buena reputación de la otra persona o de la marca a la cual yo estoy haciendo referencia.
Este caso seguramente muchos lo leyeron en noticias, seguramente lo han visto en redes sociales. Kim Kardashian, pues creo que la gran mayoría acá la conocen o están familiarizadas con nuestra amiga Kim, pues ella y su familia son bastante polémicas y nos dan bastante contenido para nuestras clases, conferencias, en fin, pues gracias a todo lo que ellas hacen y deshacen. En este caso, pues resulta que ella demandó a una empresa, a una compañía en Estados Unidos que estaba utilizando su imagen sin su consentimiento. Entonces muchas veces se cree que porque son figuras públicas o porque constantemente están con un fotógrafo o un paparazzi encima compartiendo toda su vida, pues que yo puedo hacer lo mismo con ella, pero realmente pues ella sí está autorizando a las personas que la están siguiendo constantemente para publicar su vida, y a las personas que la están fotografiando pues ella les está dando la autorización para hacerlo. Entonces en este caso esta compañía pues decidió hacer una publicidad con una imagen de ella, la cual ella no había autorizado, y pues ella ganó esta demanda en $2.8 millones. Entonces, pues es un tema bastante delicado, como les digo, y pues que puede resultar en sumas bastante elevadas. Entonces, con respecto de las fotografías y de las obras artísticas, encontramos otro tipo de creaciones que son las obras derivadas, es decir, cuando yo a partir de una obra original estoy creando otras obras a partir de esta. Entonces, en estos casos yo puedo hablar de obras derivadas. Acá encontramos dos ejemplos de obras derivadas de fotografías. Una pues fue la campaña de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, y que está basada en una fotografía que le tomaron en 2006, y posteriormente pues el diseñador gráfico creó pues su póster de publicidad de su campaña para la presidencia. Entonces pues al verlas realmente no están generando confusión, no estarían violando directamente la originalidad, no estarían violando directamente la integridad de la obra original, y por esta razón pues pueden surgir nuevas obras a partir de una ya existente. Siempre en estos casos hay que cuidar mucho la no posibilidad de violar la integridad de la obra original. O sea, siempre tenemos que procurar proteger la obra original y a partir de esto pues crear nuestras nuevas obras. Este otro caso también seguro lo han leído, lo han escuchado, lo han visto, pues resulta que varios artistas, tanto musicales como de la industria de la moda, como por supuesto varias del clan Kardashian también están ahí involucradas, están siendo demandadas por los paparazzis en Estados Unidos por utilizar sus propias fotos. Eso suena súper irreal, eso suena súper trabalenguas, pero resulta que los paparazzis o los fotógrafos de street style, pues su trabajo es perseguir a estas celebridades y perseguir a estas personas a través de diferentes eventos, de diferentes ferias de moda, en fin, y lo que hacen es tomarles fotos de sus outfits, de el evento en el que están asistiendo, si las cogen mal paradas, si las cogen bien acompañadas o mal acompañadas, en fin. Este es prácticamente el trabajo que ellos hacen constantemente. Pues resulta que ya en Estados Unidos pues es un tema tan grande y tan polémico que ya hay agencias de paparazzis, o sea, así como hay agencias de publicidad, encontramos agencias de paparazzis organizados. Entonces pues resulta que estas agencias son los titulares de los derechos de las fotografías que toman sus empleados, es decir, los paparazzis que trabajan para esta agencia. Y pues encontraron un negociazo en que muchas veces estas celebrities lo que hacen
es coger la foto que le tomaron en X o Y evento y como les gustó cómo salieron en la foto, pues la publican en sus redes sociales y muchas veces esto lo hacen para cumplir compromisos comerciales y para cumplir compromisos con marcas. Entonces, y en ningún momento pues le están dando ni el crédito al fotógrafo, ni contrataron al fotógrafo, ni le están pagando ni $0.50 al fotógrafo por estas fotografías y sencillamente se escudan en decir que como son ellas las que salen en la foto, pues pueden hacer lo que sea con su foto. Entonces, ahí entra en contraprestación el tema del uso de fotografías personales con fines comerciales y los derechos de autor del fotógrafo. Entonces, pues hasta qué punto yo puedo equilibrar la balanza y hasta qué punto yo le doy la razón o al fotógrafo, que es el que tiene los derechos de autor sobre la fotografía, o a la persona que aparece en la fotografía porque están de por medio sus derechos de imagen. Entonces, en estos casos van ganando los paparazzis, desafortunadamente, porque pues han sido casos, como les digo, con fines comerciales y para cumplir compromisos con marcas y compromisos publicitarios que tienen estas celebridades. Y pues esto ha llevado también a personajes como Gigi Hadid, que es una modelo bastante reconocida, donde ella incluso afirma a viva voz y afirma en entrevistas que ella quiere cambiar las leyes de copyright para que se adapten a ella porque no está de acuerdo con este tipo de demandas en las que se encuentra inmersa porque ella es una de las víctimas de los paparazzis. Entonces, pues ahí está en contraprestación, pues también la libertad de expresión, el derecho a imagen, pues hasta qué punto yo puedo hacer lo que sea con estas fotos porque yo las tomé, pero realmente la que aparece pues es otra persona y yo también me estoy lucrando de la imagen de otra persona y seguramente en estos casos ella tampoco autorizó para que le tomaran la foto de Street Style. Entonces es toda una cadena de malas decisiones o una cadena de eventos desafortunados. En la industria de la moda creeríamos que las obras literarias no tienen ninguna relación y que las obras literarias no tienen nada que ver con este medio, pero pues acá les tengo algunos ejemplos en los cuales sí podemos encontrar aplicación de protección de obras literarias dentro de la industria de la moda. En el caso de la izquierda encontramos frases del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez plasmadas en unas prendas de Juan Pablo Socarrás que fueron presentadas en Colombia Moda del 2017. Seguramente muchos diseñadores de nuestro país se han inspirado en el realismo mágico, se han inspirado en 100 años de soledad, en Macondo, en García Márquez, o sea, esto no es una novedad, por supuesto, pero en este caso puntual, pues él plasmó textualmente frases del libro. Entonces, en este caso, pues podríamos incluso llegar a defender a Juan Pablo y decir que se trata de un derecho de cita, en el caso pues que él incluya, obviamente, en la etiqueta a qué libro está haciendo referencia, pues haga la correspondiente citación, al igual que lo hacemos en nuestros textos, que lo hacemos en nuestras tesis, en fin. Por supuesto, no le podemos exigir que ponga el pie de página en la misma prenda, porque pues estéticamente no es viable y es cero atractivo seguramente, pero pues sí podemos encontrar otras formas en el etiquetado, en el empaque, para poder hacer alusión a la cita y hacer énfasis en el derecho de cita. Este otro caso es de una editora en jefe de Vogue, donde fue suspendida por plagio. Entonces también encontramos en el caso de revistas de moda varios casos en los cuales pues también pasan por alto la autoría y se saltan unos cuantos pasos y parafrasean ciertos temas y consideran que esto está bien hacerlo y al final pues hay un autor detrás de todo esto que están publicando. Este caso me parece bastante curioso y siempre lo comparto en mis clases y pues resulta que hubo toda una tendencia de camisetas feministas, de colecciones con piezas haciendo alusión a los movimientos feministas, en fin. Pues resulta que Dior se abanderó
de este tema y de esta tendencia, y pues sacó hace un par de años toda una colección de camisetas feministas, por supuesto a precios de Dior. Pues resulta que en el caso de Dior, la directora creativa, que se llama María Gracia llamó a Chimamanda Ngozi, que es una escritora feminista que incluso estuvo acá en Cartagena este año, y pues ella, que es la que aparece en la foto, le dio la autorización a María Gracia de plasmar en una de sus camisetas, que se volvió un bestseller para ella, el título de su libro. Entonces, esta frase, "We should all be feminists", pues no es una frase que salió del azar, no es una frase que encontraron en Google porque sí, sino realmente es el título de un libro feminista de Chimamanda, quien dio la autorización a la directora creativa de Dior para plasmarla en sus camisetas. Pues resulta que en este afán de apegarnos a las tendencias, de querer hacer todo lo que están haciendo en Europa y lo que están haciendo en otros países, pues estas dos marcas colombianas les pareció muy buena idea plasmar la misma frase con diferente tipografía, camisetas pues estéticamente diferentes, pero pues es exactamente la misma frase. Por supuesto, en estos dos casos no les puedo decir que Chimamanda vino y les dio la autorización, tampoco les puedo decir que Dior conoce ni a Caribic ni a Seven Seven, y pues tampoco vino María Gracia acá a los estrados a pelear por su frase ni su camiseta. Pues quisiéramos que ese tipo de casos pasaran y llegaran a este tema y escalaran a tal magnitud que nos diera más conceptos, pero pues fue un caso que encontramos en el medio académico, y estudiando e investigando, pues encontramos estas similitudes y que estaban utilizando la frase sin autorización, y por supuesto en este caso, si ellas se llegaran a enterar, pues por supuesto habría una infracción de derechos de autor porque está utilizando pues el título de un libro sin autorización para hacerlo. ¿Qué? No, nunca ni hicieron nada y ya esas camisetas salieron del mercado. Otro tema que es bastante delicado y donde también encontramos derechos de autor es el tema del arte urbano o los grafitis. Hay, como les decía, muchas veces estos casos terminan en conciliación, muchas veces estos casos no trascienden, entonces no nos generan a nosotros conceptos puntuales ni nos generan pues legislación al respecto, entonces se queda en el caso y que lo conciliaron, lo arreglaron, lo transaron, en fin. Pues en estos dos casos puntuales, él es el director creativo de Moschino, se llama Jeremy Scott, y a él le pareció muy buena idea para una gala del Met, que es un evento bastante importante para esta industria. Él decidió hace un par de años plasmar en un vestido que lució Katy Perry y en el traje que está usando él, un graffiti. Pues él plasmó el mismo graffiti en sus prendas de vestir. Por supuesto, sin contar con la autorización del artista urbano, por supuesto, sin contar con la autorización de este artista. El otro caso que encontramos abajo es una publicidad para la línea deportiva de H&M, donde ellos hicieron la campaña y en la parte posterior de su campaña se encuentra ese graffiti. Seguramente para muchos pues es algo muy abstracto, o son unas líneas que encontraron en la calle, o porque el hecho que está en la calle, pues yo puedo usarlo, derecho de paisaje, en fin. O sea, hay múltiples definiciones, y pues creeríamos que por el hecho de estar en la calle, pues automáticamente podemos usarlo. Como sucede con casi todos estos temas, cuando lo hacemos con fines comerciales, ahí es donde radica el problema. Entonces, si yo como turista voy y me paro con las gordas de Botero en Medellín, pues seguramente no me van a llamar de la familia Botero a demandarme, a decirme que yo por qué estoy poniendo en mi Instagram fotos con las gordas. Pero si yo lo hago con fines publicitarios, si yo estoy haciendo toda una campaña para una marca mía con las gordas de Botero, pues ahí sí me metería en un problema. Entonces ahí sí me podrían llamar a decir, ¿usted por qué está incluyendo las esculturas, porque está incluyendo un graffiti, porque está incluyendo este tipo de creaciones dentro de su publicidad, si nosotros no autorizamos para que lo hiciera? Entonces, pues son temas bastante delicados,
y pues que muchas veces pasamos por alto por el simple hecho que creemos que por encontrarlos en la calle, pues ya nos pertenece a todos. Ahí, por supuesto, quienes defienden el arte urbano, pues los consideran artistas, que son artistas callejeros, que es una forma de manifestación de arte, mientras que están quienes los consideran como vándalos, que no tienen por qué ser protegidos, porque están atentando contra espacios públicos, en fin. Entonces, pues siempre en estos casos van a haber dos caras y siempre van a haber detractores y defensores, en fin. Pero pues desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista legal, pues nos encontramos con estos casos que efectivamente pues en Estados Unidos sí trascendieron a demandas, pues que terminaron en conciliación, pero sí escalaron este nivel. El año pasado se incluyeron las parodias como excepciones a derechos de autor. En la industria de la moda es bastante común encontrar parodias, es bastante común encontrar este tipo de creaciones y entrarían dentro de las excepciones a derechos de autor siempre y cuando pues cumplan con los 3 requisitos que están ahí plasmados para ser considerados como parodia. Y el principal pues siempre va a ser no causar un perjuicio injustificado al interés del autor. Entonces, el tema de las artesanías, que es un tema también bastante delicado, bastante discutible, es un tema con el cual se ha ido trabajando y se ha afianzado la relación entre la industria de la moda, entre diseñadores y artesanos. Es una conversación que se está dando constantemente y que cada vez pues se trata de defender aún más el respeto a estas creaciones. Y por supuesto, en el caso colombiano, pues que contamos con tantas comunidades artesanas, pues también vale la pena defenderlos y proteger sus obras, que pueden ser protegibles como obras artísticas, como obras derivadas, como obras de arte aplicado, dependiendo del caso puntual y dependiendo del tipo de creación. Y ya para terminar, pues les quiero mostrar 2 ejemplos en los cuales pues gracias a la magnitud de las redes sociales y al impacto que tiene los medios digitales, pues se han pasado de ser memes, en este caso pues seguro todos lo conocen, a este amigo que se llama Parker Kid Hill, para los que no lo conocían su nombre, pero seguro habían visto su imagen 1000 veces y más ahora con las Kardashian, María José, en fin, pues todos la deben tener muy presente. Pues resulta que a él lo llamó Valentino para que hiciera parte de su campaña. Es la misma persona, por si no lo reconocen, es la misma persona que gracias pues a la inmediatez y al impacto que tienen los medios digitales, pues logró un reconocimiento tal al punto que Valentino lo llamó para una campaña. Y este otro caso, ya para terminar, es cuando las parodias, en este caso Hey Riley, es experto en hacer este tipo de parodias, pueden buscarlo en Instagram, pueden verlo en sus redes. A él le encanta hacer este tipo de contenido y en este caso puntual, pues él usó esta fotografía que encontramos a la izquierda, en donde se encuentra pues la reina Isabel con un gorro que dice Fendi, pero con la tipografía de Fila. Pues resulta que en vez de demandarlo, en vez de decir usted por qué está usando nuestra tipografía, usted por qué está usando nuestra marca, entonces creeríamos que es un caso de infracción marcaria, pero en este caso pues lo que hicieron fue llamarlo porque les pareció muy buena idea y esto terminó en una colaboración entre las 2 marcas donde lanzaron una colección cápsula que son las prendas que vemos acá. Y pues muchas gracias por su atención.